Bienvenidos a la primera clase que daremos de una serie de clases. Primeramente acabaremos con el curso de Matemáticas 1 o Cálculo Diferencial, como se conozca según la malla. Empezaremos con límites. Antes de empezar, queremos hablar un poco sobre qué es Educat Uni. Básicamente es una idea que hemos planteado con el fin de ayudar a los estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería a cursar sus primeros ciclos. Entonces, empecemos. Empezamos con límites porque mayormente eso es con lo que se empieza. Empezaremos con la definición matemática de qué es un límite. Después daremos una especie de concepto, hablaremos sobre sus propiedades y daremos un pequeño ejemplo. Básicamente todo esto lo hacemos como una introducción hacia los límites. En un siguiente video pasaremos a hablar sobre ejercicios, métodos de solución, formas indeterminadas, entre otras cosas. Empezamos. Definición. Ya sabemos que se lee de la siguiente manera. El límite de f de x cuando x tiende a es igual a L. Ahora, la definición matemática de un límite nos dice, sea el límite f de x cuando x tiende a igual a L, este límite va a existir si y solo si para todo éxito mayor a cero, por pequeño que sea, existe al menos un delta mayor a cero, tal que el valor absoluto del x menos a es menor que el delta y el valor absoluto de f de x menos L es menor que epsilon. La forma matemática no sabemos a qué se refiere mucho, o en estos momentos. Después ya cuando pasemos a hablar sobre ejercicios de demostración, va a ser necesaria acordarse de esta forma. El límite de una función en un punto es obtener el valor al que se va aproximando esa función cuando x tiende a un determinado punto pero sin llegar a ese punto. Vaya, Tal vez esta explicación tampoco se entiende muy bien, así que pasaremos a un concepto más esencial que es el que muchos profesores usan. El límite lo podemos entender como sencillamente una aproximación. eso explica muchas cosas. Lo que nos dice este concepto es que cuando x tiende a un valor a, en este caso sería 2, el f de x va a tender a otro valor, en este caso sería 4. Entonces podemos notar que cuando x tiende a 2, tanto sea por la derecha como por la izquierda, el f de x va a tender a 4. Propiedades de los límites. Las propiedades de los límites son operaciones que se emplean para facilitar eh, el cálculo de los límites. Antes de hablar sobre las propiedades, leyes o el álgebra de los límites, hablaremos sobre la unicidad del límite. Cuando el límite existe, el límite es único. ¿Qué quiere decir? Cuando hay un límite de f de x, cuando x tiende a, ya sea por la derecha o por la izquierda, el límite, si estos dos límites son iguales, el límite de f de x cuando x tiende a también sería igual a L. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Como ya hemos visto en el ejemplo anterior, cuando x tiende a 2, ya sea por la izquierda o por la derecha, el f de x va a tender a 4, ya sea por abajo o por arriba. En este caso sería igual. Tenemos acá la función x cuadrado. Entonces, podemos notar que si es una función continua, entonces podemos notar, tomando un a igual a 1, entonces cuando x tiende a por la derecha, notamos que el f de x va a tender a 1 de arriba hacia abajo. Y cuando x tiende a 1 por la izquierda, el f de x va a tender a 1 de abajo hacia arriba. Ahora, leyes de los límites. Vamos a suponer que C es una constante y que los límites de f de x y g de x existen. Entonces, el límite de la suma se puede separar. ¿Qué quiere decir esto?
qué límite va a afectar independientemente a cada una de las funciones. Lo mismo va a suceder cuando se realiza una sustracción. Ahora, cuando multiplicamos una constante por un f de x, entonces la constante sale. ¿A qué se debe esto? Esto es debido a que la constante no depende de x. Entonces, a él no le va a importar si el x tiende a un a un b o a un infinito. La constante va a seguir siendo igual. Ahora, el límite de f de x por g de x se puede separar independientemente como la suma, pero cabe resaltar que para que esto se cumpla, el límite de f de x cuando x tiende a tiene que existir, debido a que si esto no existe, no se cumple. Lo mismo sucede con la división, con lo único que se tendría que agregar es que esto se va a cumplir siempre y cuando el límite de g de x sea diferente de 0, debido a que si esto es 0, se presenta una indeterminación. Espero se haya entendido claro, y si no, Tranquilo, tampoco lo entendí a la primera.